Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez, bienvenidos a una nueva edición de Global Informa. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio, recomendamos a todos a ver su programación. En esta nueva edición, este nuevo programa, en el primer bloque, hemos preparado un resumen que vamos a presentar en dos partes. La siguiente parte la estamos presentando el domingo 1 de agosto al mediodía, no se la pierdan, es la segunda y última parte de un conglomerado de entrevistas con diversos especialistas multidisciplinarios. Estamos hablando de politólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, hablando, ¿no?, de qué es lo que está reflejando Pedro Castillo y Keiko Fujimori de la sociedad. En el segundo bloque para empresarios y aquellos que están emprendiendo y luchando por mantener su negocio, ¿no?, dado el contexto desafiante, hablaremos de la logística, que es un área que está tomando protagonismo, ya que han aumentado los envíos a domicilio, ha proliferado dado la pandemia, y el sistema logístico cobra notoriedad y relevancia. Entonces queremos hablar con nuestro invitado, quien es el director de logística de cosméticos de Yambal, Fernando Basso, que es un experto en el área y nos pueda dar sus comentarios y recomendaciones para poder atender esta área que involucra a todas, ¿no? Desde un microempresario que tiene una tienda de abarrotes, de cómo entregar sus productos, cómo presentarlos, cómo hacerlos llegar a domicilio, hasta el sector corporativo. Por último, en nuestro último bloque, para el bienestar de las personas, tenemos como invitada a Violeta Pita, quien es coach espiritual multidisciplinaria y especializada en angeloterapia. Es una herramienta alternativa, una nueva opción que les presentamos para que puedan, digamos, probar y intentar, ¿no?, buscar una ayuda, un soporte. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Bien, para comenzar este primer bloque, vamos a presentar un extracto de una serie de entrevistas que hemos tenido con especialistas para poder entender qué es lo que está reflejando esta actual situación, digamos, electoral, donde vemos a dos candidatos controversiales, ¿no? Para lo cual, pues le vamos a presentar en dos partes el resumen de estos especialistas a quienes hemos entrevistado, ¿no? Hemos entrevistado a economistas, politólogos, antropólogos, sociólogos, también, humildemente estará también mi opinión, donde tratamos todos de descifrar ¿no?, y explorar por qué estamos siendo testigos de estos dos candidatos tan controversiales, ¿no? ¿Qué están reflejando ellos de la sociedad, de nosotros, de ti, de mí? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Será que la gente que sale a protestar, ¿no?, tanto por un lado como para el otro, ¿no?, protestan, pero sin embargo son personas que también, digamos, le sacan la vuelta a las reglas, porque estamos viendo claramente que lo que predomina en ambos candidatos es la corrupción, entre otros antivalores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Para lo cual, lo que hemos hecho es, nuevamente repito, entrevistar a una serie de especialistas y de expertos para poder descifrar así. Entonces, a continuación, le vamos a presentar una primera parte de las opiniones, de los extractos principales, de las entrevistas, y para el siguiente programa, lo vamos a presentar el primer domingo de agosto al mediodía, presentaremos la segunda y última parte final, y así poder con este conglomerado de especialistas entender cuáles son los cambios que hay que hacer como personas, como individuos, cada uno de nosotros. No de manera colectiva, sino de manera individual. ¿Qué cambios, ¿no?, qué reflexiones tenemos que hacer para vernos representados, digamos, por una clase política que sea
más consciente y que realmente vele por los intereses del Estado, del Perú. Entonces, a continuación, les paso el primer extracto, espero que les sea de gran utilidad. ¿Por qué estamos en esta situación? Primero, hablar de quién es Keiko Fujimori, muy resumidamente, y lo mismo con Pedro Castillo. Keiko Fujimori, ¿no?, de Fuerza Popular, está siendo procesada por delitos penales de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. La Fiscalía pide la disolución de su partido, Fuerza Popular, por financiamiento supuestamente con dinero ilícito e irregular. Según el especialista Omar Cairo, la candidata presidencial de Fuerza Popular quedaría protegida de cualquier proceso penal en su contra en caso de ser elegida presidenta. Por otro lado, Pedro Castillo, de Perú Libre, es un maestro de primaria y líder sindical de izquierda, quien es el outsider de las elecciones. Ni su equipo ni él pensaron nunca llegar a una segunda vuelta, lo cual estamos viendo en cada entrevista que no están preparados, sino que están improvisando. El mismo fundador del partido Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón, fue condenado no por uno, sino por varios casos de corrupción y delitos penales en su mandato como gobernador regional de Junín. Pedro Castillo viene con un discurso, ¿no?, de izquierda radical que de llegar al poder llevaría al Perú a un retroceso inminente. Hemos encontrado dos características comunes de ambos candidatos. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué hemos llegado a tener a estos dos candidatos, ¿no? Son candidatos que evidencian, cualquiera que salga, un gobierno catastrófico, ya sea por parte de Pedro Castillo o ya sea por parte de Keiko Fujimori. ¿Qué hemos hecho los peruanos mal para ser representados? Y sobre todo, ¿qué representan estos dos candidatos, ¿no? Entonces, pues, la respuesta es una respuesta que todos sabemos. Todos sabemos que nuestra clase política, nuestros líderes, no son más que un reflejo de nosotros mismos, de la sociedad, de nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra dinámica laboral, cómo nos comportamos nosotros en nuestras familias y con nuestras amistades y nuestras relaciones. Keiko Fujimori representa a esa masa corrupta, la cual no tiene distinción económica ni cultural, todos están incluidos en ella. Esa masa que busca sacarle la vuelta a las reglas y que esto lo vemos a diario en todas las, digamos, en todos los estratos sociales. Esto es lo que representa Keiko a ese grupo, que es el grupo, digamos, mayor. También Keiko Fujimori representa el egoísmo, ya que solamente busca su conveniencia, ¿no? Así como la masa crítica solamente busca el beneficio propio, el beneficio de su economía, de su propio bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene solamente a él y se olvida del resto? Eso es lo que representa Keiko en nuestra sociedad. Es lo que la mayoría, ¿no? Digamos, define, ¿no? Se define en sus actos. Por otro lado, Pedro Castillo representa esa clase provincial marginada y olvidada por el Estado y por el sector privado. Pedro Castillo representa los errores del sistema y que tarde o temprano, ya sea por Pedro Castillo u otro personaje, esto iba a saltar a la luz. Entonces, hay un mea culpa por parte de todos los líderes, ¿no?, de todo el sistema que solamente está concentrado en la capital. Esto evidencia también que el Perú no es Lima, ¿no? El Perú también tiene provincias y tiene ciudades. Y Pedro Castillo representa a ese grupo, ¿no?, que lógicamente no es el grupo de Lima,
sino que es el grupo de provincia, de los olvidados. En primer lugar, considero que la ciudadanía, una gran parte de la ciudadanía que votó por Pedro Castillo es la búsqueda de un cambio, ¿no? Como bien dice el reportaje. Si bien han existido cifras macroeconómicas que ha demostrado un crecimiento en Perú, de hecho, este crecimiento no necesariamente ha llegado a todo el mundo, ¿no? Entonces, Pedro Castillo no solamente simboliza este cambio de orden, de orden económico, sino también incluso institucional, ¿no? En la búsqueda de cambiar una constitución que fue elaborada en un tiempo cuestionable respecto a la democracia con Alberto Fujimori. Por otro lado también, pues Pedro Castillo también tiene un simbolismo propio, ¿no? Que sería el hecho de que él es un hombre que ha vivido en provincias, que ha tenido una vida difícil, una vida de lucha. Entonces genera también mucha identificación por parte de personas que también han vivido esto y esa búsqueda pues de llegar al poder de una persona que realmente la ha luchado, ¿no? No sé si uno ha visto la vida de Pedro Castillo, él ha pues vendido helados, ha limpiado, entonces tiene una figura, esta figura de lucha pues genera mucha identificación por parte de un número grande de ciudadanos. Ahora, ¿qué esperar de este gobierno? Pues realmente es complicado, ¿no? Porque lo que hemos visto en el último tiempo es una serie de incongruencias por parte de él, por parte de lo que se dice en el partido. Se ha presentado pues ahora hace poco un plan hacia el Bicentenario, que realmente no coincide mucho con el plan que se presentó en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué esperar sobre Pedro Castillo aún? Es complicado de saber, pero sin duda una de las cosas que sí tenemos con certeza es que sería un gobierno relativamente débil, ¿no? Porque no tiene alianzas, al menos en estos momentos, con el Congreso, y hemos visto además en los últimos 5 años el abuso de medidas de control político extremas. Entonces no sabríamos si es que, por ejemplo, Pedro Castillo terminaría su mandato, ¿no? Entonces creo que lo que más genera él como gobierno sería una sensación de incertidumbre, sin duda. ¿Y Keiko qué representa a la población? Pues Keiko me parece que tiene una cuestión un poco más compleja porque, de hecho, Keiko Fujimori es una política que tiene mucho antivoto, pero que un número de ciudadanos se encuentra muy agradecido con su padre. Recordemos que además del antifujimorismo existe el fujimorismo que ella representa, ¿no? Entonces me parece que lo que ella buscaría sería algo así como lo que significó el gobierno de su padre, ¿no? Un ámbito económico igual, es decir, las reglas macroeconómicas no se tocan, pero sí existe un incremento en los programas asistencialistas, ¿no? De hecho, incluso lo hemos escuchado en el último debate en el que ella ha prometido casi un programa por cada bloque. Yo no he logrado incluso anotar cuántos son los programas que ha prometido Keiko Fujimori. Mucha gente dijo que en el caso de Kuczynski era un presidente de lujo. Así y para mí fue uno de los peores presidentes. ¿No? Todos. Sí. Y para mí fue uno de los peores presidentes. ¿Por qué? Porque no hizo política. Porque tomó, creo que era una persona muy frívola que desdeñó la política y desdeñó tener que aliarse políticamente con ciertos grupos para enfrentar a la mayoría congresista del Fujimorismo, que solo había su única, parecía que su único mandato era causar ingobernabilidad, ¿no? Hasta que lo pudieron sacar. Entonces, eso de que quién sea bueno, quién dé la talla o no, es un poco relativo,
¿no? Es un poco relativo por este tema, ¿no? O sea, cada uno va a tener un punto de vista y te digo, mucha gente en Perú, como tú dices, en Perú, en la prensa internacional, decían pues por los estudios que sería un buen presidente, amigos míos también lo pensaban, en fin, pero a mí no me convenció absolutamente y me pareció un Ya no pésimo convenció. gobierno. Un pésimo gobierno porque incluso Humala, con todas las críticas que tuvo, ha tenido unas políticas de inclusión que hasta ahora todos quieren repetir, hasta la misma Fujimori, que las criticó en su momento. Todo lo que es Puntos, Pensión 65, una serie de iniciativas, porque él tenía una idea política. Y entonces creo que ese es el tema, que es el meollo del asunto acá, es que la ciudadanía no, todavía no valora lo que es la discusión política. Durante años hemos vivido, y creo que más allá de los temas de corrupción, de la dictadura, de los derechos humanos, una de las cosas que a mí, que me parece el peor legado del fujimorismo, del padre de Keiko Fujimori, es la antipolítica. Es decir, que la política es mala y que como que el que hace política o quiere un cambio ya es terrorista. Entonces creo que mata justamente lo que nos tiene que unir, ¿entiendes? O sea, una persona para ser un candidato tiene que tener una idea política, porque si no tienes idea política, lo único que va a hacer es buscar cómo sacar recursos del Estado, por ejemplo, y por eso va a tener problemas de corrupción. Entonces, creo que lo malo que está pasando ahora, además, es que con la polarización nuevamente se está diciendo a unos fascistas y a otros terroristas. Y no hay gente, puede haber grupos fascistas y están en Lima, probablemente en la gente más rica, ¿no? Que salen con sus símbolos nazis y esas cosas. Son fascistas, sí, pero no creo que sean la mayoría. Y terroristas dentro de los que están acá en Lima, creo que muy poco. Sendero cayó, no cayó por Fujimori, definitivamente, cayó porque, pese a Fujimori, cayó, pero ya ha venido el Sendero Luminoso a defender a los narcotraficantes, principalmente. Entonces, creo que esos extremos son muy, muy poquitos, ¿no? Entonces, creo que la polarización no va a ayudar. Y creo que terminamos así justamente por desdeñar toda esta discusión política, que es lo que nos hace ciudadanos de verdad, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos pues derechos civiles, pues actuamos en el espacio público, pero si queremos, de todos modos, que nuestro país vaya por determinados rumbos, qué sé yo, tenemos que participar políticamente. Y eso, lamentablemente, no lo estamos haciendo, ¿no? Creo que ahí es uno de los principales problemas para mí, por lo que estamos cayendo en estas candidaturas que son tan inciertas y que, como tú bien dices, y como dijo también el programa, ¿no? O sea, son personas que están, ambos, ¿no? Representan ideas muy conservadoras. Son dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta con uno de los porcentajes más pequeños históricos. Son dos candidatos no es que hayan estado a punto de ganar el 50%, sino que hemos tenido una elección muy, muy fragmentada y donde la mayoría en realidad, digamos, estuvo por alguno de los otros candidatos o el voto en blanco incluso. Entonces yo creo que ahí lo primero que quisiera decir es que esto parte por una desvinculación entre la sociedad y la representatividad política, es decir, los partidos no han sabido canalizar ofertas, no han sabido presentar buena oferta, no han sabido canalizar estas demandas como para que justamente opciones con mucha mejor arraigo popular puedan llegar o que presenten las soluciones que justamente el país necesita, ¿no? Entonces, hay un desmembramiento entre la sociedad y la política y eso se ha venido viendo desde hace mucho tiempo, no de esta elección, sino de varias elecciones atrás. Cada vez era más, digamos, más evidente que los partidos políticos habían estado perdiendo escenario. Si vemos, por ejemplo, elecciones nacionales y subnacionales, los partidos políticos casi desaparecen en el ámbito subnacional. Entonces, hay una crisis política de representación muy fuerte. Entonces, ese es el primer aspecto. ¿Y por qué hay una crisis política de representación muy fuerte? Hay otro aspecto que es el económico.
que sí es cierto que si tú ves las elecciones del 2006 hacia adelante, tú vas a ver que en cada elección, desde la primera vuelta, hay un voto, digamos, no antisistema, pero sí de queja, de protesta, de que, digamos, no son los beneficiados del sistema económico, y hay un voto que sí representa a los que votan por un candidato que represente la continuidad de, digamos, el sistema como está hasta ahora, ¿no? Entonces, eso se ha venido agravando cada momento, la polarización ha venido aumentando porque justamente la representación política no ha sabido canalizar esas demandas, solucionar problemas para, digamos, acercarnos a un punto medio o soluciones medias, ¿no? O sea, ha habido una desconexión de la clase política con la población. Esto viene sucediendo año tras año y ahora creo que está llegando a su punto más alto con estos dos candidatos finales. Vemos la aprobación del Congreso, por ejemplo, año tras año viene cayendo, la aprobación del Ejecutivo año tras año viene, o sea, es decir, el ciudadano cada vez es más difícil para él sentir que su clase política lo representa o que tiene una opción dentro de la clase política, que es, digamos, la élite política que tenemos o los partidos que tenemos, y es por eso que cada vez empiezan a salir más partidos, digamos, como que se fragmenta más la representación, ¿no? Tendríamos que empezar por 2 puntos. El primero sería el entender a las elecciones como un momento político, es decir, algo que va a acabar, que ha empezado hace unos meses y va a acabar. Entonces no es, digamos, hay que tratar de evitar de que el análisis político sobre, o la ventana que significa las elecciones para hablar de la sociedad, evitar que trascienda al momento político. Es un momento político que se da cada cierto tiempo y en verdad no refleja el continuo del hábitus o de la vida cotidiana de las personas. Entonces es un momento político. Dentro de ese momento político, desde la antropología se podría decir que está caracterizado porque se construyen, se potencian, se reproducen ideas sobre los otros. Es un momento donde se categorizan a las personas y donde dentro de esas categorías se empieza a homogeneizar a los grupos, es decir, se van creando como bandos, ¿no? Y justamente estas ideas que se crean, estas categorías, se construyen a partir de otras que ya han sido históricamente constituidas, construidas, como las de quiénes son los indígenas, quiénes son los migrantes, quién es la clase media, quién es la clase alta, el sur andino, ¿no? Entonces, es un momento donde se van creando estas cosas, es decir, es un momento donde se decide en realidad quién eres y quién es el otro a partir de las preferencias electorales. Ese es el primer punto y creo que el segundo punto está amarrado con eso. El segundo punto tiene que ver que en realidad el sistema electoral no es una buena herramienta, digamos, el voto no es una buena herramienta, digamos, que soporte rigurosidad científica para hablar sobre el otro. El caso de Keiko representa obviamente una visión sumamente conservadora. El Perú históricamente es un país conservador. Desde el momento de su fundación hubo una resistencia inclusive a poder independizarse. Tuvieron que existir una serie de corrientes libertadoras del norte y del sur para generar esta independización. El país, una vez ya independizado, tuvo una serie de caudillos que no permitió que se desarrolle una democracia. Más aún, la prohibición de la votación, que recién tuvo lugar en 1985, refleja este tipo de situaciones. Entonces, el Perú es un país conservador. Por eso, un 17%, como se ha mostrado en este reportaje, es que tiene un voto duro el fujimorismo, un voto extremadamente, o no sé si extremadamente, pero sí liberal y con ciertas reticencias, vamos a decir, morales. Pero no es el único, hubo otros partidos también como Renovación Popular, también extremadamente conservador. De todas maneras vemos allí que hay un porcentaje, tal vez un 35% de la población que va directamente relacionado con la clase social. Estamos hablando entonces de que en el Perú los que se reflejan con el partido fujimorista vinculan la idea de la economía con la idea del progreso, con la idea de la moral. Es decir, se termina secularizando un ámbito que no necesariamente termina siendo religioso, sino estamos hablando de un ámbito político. Esto termina siendo algo sumamente peligroso para un país que se supone tiene que vincular economía con derechos, algo que no se está relacionando por parte de esta candidata. En el caso del otro candidato, me estoy refiriendo al caso de Perú Libre, ahí tenemos otra consideración distinta. Tenemos una gran cantidad de población, acaso estamos hablando del 50% o más. Recordemos que muchas personas terminan votando por otro partido por miedo y por temor debido a toda la programación y el marketing del terror y del miedo que hubo, ¿no? Que más allá del debate, que si eso no es cierto, se basó en insultos y en estigmas.
Lo cierto es que esta población termina representando a la población que fue engañada con los candidatos anteriores, que prometieron cosas y no cumplieron. Me refiero a Toledo, me refiero a Ollanta, me refiero a Alan García, me refiero a PPK. No cumplieron con lo que prometieron. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido radicalizando. Es la población que ya no acepta más candidatos de centro o más candidatos de izquierda, y ahora apuesta por la izquierda radical. Si esto sigue pasando, la radicalización con la cual se va a desarrollar esto va a ser peor. Totalmente de acuerdo con eliminar la corrupción y las ineficiencias del Estado. Si bien técnicamente, prácticamente, esto ha sido un empate, por utilizar un lenguaje deportivo, futbolístico, ha sido un empate donde uno de los candidatos va ganando por penales y probablemente termine ganando el partido, el señor Castillo. Sin embargo, tienes a una población, saliendo de esa analogía, muy, muy preocupada. Un 50% extremadamente preocupada, angustiada, diría yo, y un 50% que apoyó al señor Castillo ilusionada. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero, y acá va mi punto, ¿qué 50% genera mayor crecimiento de la economía? En términos estrictamente pragmáticos, los del 50% que han generado que el señor Castillo pierda. O sea, pierda, no tenga mayoría, digamos, o no tenga un triunfo inmediato. Es decir, la inversión privada no lo ha apoyado, o sea, los principales inversionistas, y esa es la muestra de los mercados, por eso el dólar sube, el riesgo país sube, más allá que creo que hay formas como administrarlo, por lo menos en los próximos 6 meses o quizás hasta 2 años, de ahí podrían haber crisis. Entonces, es importante, repito, si él insiste en ese cambio radical de modelo, que lo ha dicho, y esto viene del Partido Perú Libre, que es un partido marxista, leninista, mariateísta, como dice el propio plan de gobierno, o entre comillas, más que plan de gobierno, diría yo, visión de largo plazo. Creo que la posibilidad de una crisis económica fuerte y dura es cercana. Recordemos el primer gobierno aprista del 86 al 90. ¿Qué ocurrió? 2 años donde se gastaron las joyas de la abuela, la gente estaba contenta, y ahí 3 años de la peor recesión, peor que esta, la peor en 100 años, porque el PBI cayó 25% en 3 años, ahora ha caído 11.1 o 2 en un año, pero este año ya estamos en 13 y pico, por lo menos el primer cuatrimestre. Entonces, eso es fundamental, y pragmáticamente que vea qué se puede hacer sin enfrentar al país. Entonces, yo creo que desde la perspectiva del presidente Castillo hay 2 caminos. O insisto en el plan original, que yo no lo veo convencido, yo creo que es un tema más ideológico, o busco soluciones pragmáticas, llego a consensos, que creo que en esa línea va la visión del señor Frank, el señor Dancourt, el señor Campodónico, economistas que apoyan en segunda vuelta, no en primera vuelta, al señor Castillo. Un gobierno más socialdemócrata en lo económico, con una mayor presencia del Estado, que creo que es fundamental, porque el mercado no va a solucionar los problemas tan rápidamente, y la pobreza ha subido. Hay que resolver ese tema y el crecimiento. Y además, en un entorno internacional muy positivo para el Perú. O sea, si aprovechamos el entorno y pragmáticamente gestionamos la estructura económica interna, creo que el señor Castillo podría tener 5 años interesantes, el país se tranquilizaría, el país crecería, y en 5 años tendríamos elecciones democráticas nuevamente, sin enfrentamientos, sin radicalismos, consolidaríamos la economía, disminuiríamos radicalmente la pobreza y mejoraríamos también las normas democráticas. Ojalá ese sea el camino y no la radicalización. Bien, esperamos con la producción, ¿no? que esta primera parte sea a todos de gran utilidad, puedan ustedes, digamos, hacer una reflexión al respecto. Los invitamos a ver la segunda y última parte, donde escucharemos estas opiniones, digamos, de cada especialista, que realmente son interesantes, son opiniones diferentes, pero muy, digamos, valiosas cada una de ellas, y así, en conclusión, podamos nosotros hacer los cambios, ¿no? Nosotros mismos, como ciudadanos, de manera individual y no colectiva, vuelvo a repetir, y así, pues, tener una sociedad mucho mejor, una clase política realmente que se preocupe por los intereses de los ciudadanos. Gracias.
Cambiando ya de tema, hablaremos de empresas. Esta secuencia viene auspiciada por Global Innovation Consulting, que es una empresa que brinda un sistema innovador para ofrecer información clasificada, información de inteligencia, información estratégica para la correcta toma de decisiones. La innovación consiste en dar justamente información que los sistemas convencionales no logran descifrar o que los más expertos profesionales no logran detectar. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, desafío organizacional, y es un sistema versátil porque trabaja con cada área de la organización, con cualquier sector económico y en cualquier espacio geográfico. Contáctelos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Y bien, vamos a hablar de logística, para lo cual tenemos como invitado al director de planta de cosméticos de Yambal, a Fernando Vaso Quintana. Bienvenido, Fernando. Karel, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo, con tu equipo, y espero serles de ayuda. De todas maneras, Fernando, vamos a hablar de logística. Ahora, en el contexto pandémico, los usuarios, los clientes, las personas ya no suelen, digamos, concurrir, ¿no?, a los locales a hacer las compras, ¿no? Ha bajado el número de asistencia por temor al contagio. Una de las áreas que también ha tomado protagonismo en esta situación es el área logística. Los operarios ahora están entregando los productos a domicilio por delivery, ¿no? Ya sea por camiones, autos, motos, ¿no? Entonces, no solamente abarca al sistema, al sector corporativo, sino puede ser desde una bodega, un restaurante, un negocio donde entrega sus productos. Ahora se necesita del personal que haga esa entrega. Entonces, la primera pregunta, Fernando, es primero saber cómo ha afectado esta pandemia en el área, ¿no?, en el tema logístico de suministros. ¿Qué es lo que ha pasado ahora y cómo lo está atendiendo, ¿no?, el sector? Te cuento un poco, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que hay que diferenciar dos puntos claves, ¿no? Tú hablabas bien de la parte de logística desde el punto ya de llegar a entregar el producto, llegar al cliente, pero también nos afecta en la parte de manufactura, ¿no? O sea, tienes como que los dos componentes, ¿no? O sea, como hoy la pandemia que golpeó a todos puede hacer que en algún momento un trabajador nuestro simplemente pues pase por esta situación que puede ser complicada, difícil de salud, y no lo tengas como un recurso, ¿no? Sea en la propia parte de manufactura o en la propia parte de la logística. Les comparto un poquito mi experiencia y también lo que he podido vivir de experiencias en industrias similares en las que yo estoy. Y claro, el primer gran paso es protocolo, ¿no? El tema del lavado de manos, del distanciamiento, de mantener el uso de la mascarilla y la careta como medios de protección. Yo creo que esos ya se volvieron una realidad para nosotros, no solo en salir a la calle, sino en el propio centro de labores. Sabemos que también que en el trabajo de día a día, la distancia, en algunos casos, no la puedes evitar. Es decir, en el mundo ideal quisieras estar 1,5 metros de distancia siempre, pero en la realidad no. Entonces yo creo que hay un reto clave en ambos frentes, en el frente productivo como en el frente de logística y de entrega, es cuidar a nuestra gente y hacer que se respeten esos protocolos básicos que sabemos que funcionan. Si algo yo sí me atrevo a decir con cierto grado de certeza en base a esta experiencia de más de año y medio, viviendo la pandemia y manejando una operación relativamente grande en el negocio donde estoy, que nos ha funcionado es eso, ¿no? El cuidado de las personas y los protocolos. Obviamente uno podría pensar, no, si es una empresa grande, obviamente tiene más recursos, de repente no, pueden cumplir más cosas, mi propio presupuesto es más reservado, no voy a llegar a eso. Mi consejo ahí es respetemos lo básico. ¿Qué es lo básico? Mascarilla. Si hay distanciamiento menor a 1,5 metros, careta, exijamos eso, brindemos ese apoyo, y tener estaciones de lavado de manos o estaciones de aseo o alcohol, ¿no? Que hoy podemos encontrar alcohol, gel, a precios de mercado relativamente medios o bajos,
que nos va a dar, yo creo que el primer gran paso, que es cuidar a nuestra gente. Porque si nuestra gente se siente cuidada, va a seguir trabajando con calidad, ¿no? Y ahí ya lo segundo es, cuando ya vivimos, que de repente sí perdemos un recurso, ¿no?, por esta coyuntura, que ya es un agente más externo a nosotros que no podemos controlar. Mi sugerencia también en ese sentido es la multiabilidad, ¿no? Algo que hemos tenido que hacer súper rápido, y eso es independiente de la envergadura del negocio, es que las personas puedan moverse en ambos frentes, ¿no? Que una persona que esté de repente en un ámbito más productivo, más de hacer el producto, puede en algún momento también ser la persona que haga el reparto, ¿no? Personas que puedan tener esa multiabilidad o esa capacidad de hacer ambas cosas. Muchas veces sí los especializamos, y si las tareas no son complejas, mi sugerencia es entrenémoslos en ambas cosas, ¿no? Que puedan estar, no sé, un par de semanas ambientes productivos, luego un par de semanas en ambientes de reparto, porque la verdad es esa, ¿no? O sea, yo sí les digo, en este tiempo, obviamente, hemos pasado por diversos casos de diversa gravedad, diversas situaciones en donde pierdes gente que queda fuera, pues, de la operación un mes o hasta 2 meses, y que claro, si eran personas claves, únicas, que no tenías reemplazo, pues tu negocio pierde, ¿no? Tu negocio pierde, o tu capacidad de respuesta pierde, ¿no? Entonces, mi recomendación va en ese sentido, ¿no? En cuidar a las personas, que las personas se sientan seguros, y del lado de lo que no podemos controlar, comenzar a trabajar en la multiabilidad, ¿no? En que las personas las podamos preparar en los temas básicos y las podamos ir rotando en posiciones, lo cual nos permita adaptar el recurso que tenemos. Entiendo bien, o sea, hay que tener las medidas sanitarias y protocolarias bien, digamos, bien disciplinadas con el personal, ¿no? Cumplirlas al detalle, para evitar estos contagios, ¿no? Que la persona sea contagiada, que se vea, que impacte en la misma persona, ¿no? Y también en la empresa por, digamos, esta suspensión temporal mientras se recupera la persona. Y esto se aplica también puede ser negocios menores, ¿no? El equipo de producción ha elaborado un reportaje periodístico. ¿Podemos verlo para continuar con la entrevista? La pandemia ha logrado que los sectores de consumidores dentro de la población hayan cambiado su manera de ver la adquisición de productos o bienes. Hoy por hoy vivimos en una época electoral que ha permitido que el contacto físico sea desechado y que los compradores migren hacia nuevos hábitos de consumo que les permitan tener lo que ellos más quieren, el día que quieren y a la hora que quieren, de manera segura. Sin embargo, esto ha provocado en las empresas una saturación en los pedidos y canales de entrega, lo cual los hace propensos a reducir su efectividad y a largo plazo no contar más con el público objetivo que en algún momento les entregó su confianza. A nivel nacional, solo hasta principios de junio, la institución de Indecopi reportó que había recibido 6.012 reclamos de consumidores, quienes aseguraron haber presentado problemas al realizar compras por internet durante cuarentena. En este escenario, la logística juega un papel importante, ya que de ello depende que las empresas cuenten con una alta capacidad de respuesta, y así evitar este tipo de inconvenientes que ponen en riesgo la imagen y reputación de una marca. Pero, ¿qué es la logística? La logística son todas las actividades que permiten que una materia prima se convierta en mercancía, salga de su punto de producción y llegue al consumidor. Estas actividades logísticas consisten en la planificación de flujos, así como en el control, almacenaje, transporte y distribución del producto en puntos estratégicos. Es por esta razón que las empresas serias y con renombre asumen un gran reto y tienen una gran injerencia en estas actividades, ya que saben que representan una escala directa en la economía. Como se mencionó antes en Indecopi, aun cuando la logística forma parte de un equipo que gestiona una empresa, esta arma de organización y planificación tiene que enfrentar problemáticas, sobre todo en el área de ventas online, ya que si bien siempre funcionó y existió, es hoy cuando más se le requiere y cuando el trato es directo, ya que no existen intermediarios. Existen dos factores que retrasan el trabajo del equipo de logística en la actualidad.
La web Conexión ESAN de la Universidad de ESAN propone en primer lugar a la ruptura de la cadena de suministros, ya que actualmente el 80% del comercio internacional se realiza a través de la vía marítima. Por ello, aún con la crisis sanitaria, este sector ha tenido que seguir operando para garantizar el intercambio de productos que son necesarios para la vida cotidiana de miles de personas. Sin embargo, debido a la inmovilización social, varias empresas nacionales e internacionales han tenido que parar sus operaciones. Esto ha generado que la cadena de suministros se vea afectada por la falta de materia prima para continuar con el proceso de producción. Como consecuencia de ello, las compañías han tenido que dirigir esfuerzos en la búsqueda de proveedores locales o extranjeros que puedan promocionarles la materia prima que necesitan para cumplir con la demanda de producción. En segundo lugar, se incluye la falta de la mano de obra, porque con el fin de evitar aglomeraciones las empresas han reducido su capacidad de aforo y de colaboradores, lo que ha generado disminución en la mano de obra. En esta época de crisis, los trabajadores que forman parte de las operaciones logísticas han tenido que gestionar de la mejor manera su personal y los demás recursos que necesitan para continuar con el proceso de producción en condiciones difíciles. Ante el fenómeno de utilización correcta de capital humano y de ahorro de recursos debido a la crisis ocasionada por la pandemia y la situación política adversa en el Perú, es Global Innovation Consulting quien recomienda la buena gestión en un equipo relacionado a la logística, con el fin de que no exista un escape de dinero innecesario y además los clientes queden satisfechos con el servicio que reciben. Sí. Acabamos de ver la nota, es un resumen de lo que está sucediendo con el sector, ¿no? Con el área de logística, que como bien habías comentado, pues lo más idóneo es seguir los protocolos, cuidar bien al personal. Mi pregunta es, Fernando, ¿cómo están haciendo las grandes empresas, ¿no? A nivel tecnología? ¿Están buscando un sistema que pueda quizá reemplazar a las personas? Hemos visto que están probando, hay una empresa que está probando con drones, entregar sus productos. ¿Qué es lo que está innovando el área logística ante la pandemia? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque si lo miramos desde la óptica pre-pandemia y hablamos de empresas medianas grandes, digamos, o grandes, tiene la ventaja de que puede ser una empresa grande, pero tiene la desventaja que sus transformaciones son súper lentas, ¿no? Entonces, si querías ir a una automatización de tu sistema logístico, donde tengas tipo una aplicación Waze de tráfico, en donde tú puedas monitorear las entregas de tu pedido, te ibas a ir seguro al software más complicado, desarrollado específicamente para ti, te iba a tomar un par de años, un proyecto de gran inversión, donde querías dar la rentabilidad en 3 a 5 años. Entonces, ahí mi sugerencia y mi aprendizaje en positivo siempre es que vayamos por lo sencillo. Vayamos por lo sencillo y pensando en la mediana empresa o en la empresa pequeña. O sea, hoy ya hay muchas aplicaciones en las cuales tú puedes pagar algún tipo de membresía muy pequeñas o desarrolladores locales que toman como base aplicaciones más grandes como pueden ser el mismo Waze o Google Maps y ya te dan todo este tema de localización, de zonificación para la entrega de pedidos, ¿no? Para que puedas de una u otra forma tomar un pedido, tener la ubicación, la referencia de ubicación física y con eso te hagan el mapa, inclusive te puedan hacer la ruta y decirte, ok, si tienes todos estos pedidos para la mañana, ni siquiera para el día, tu mejor ruta para un motorista es esta, ¿no? Entonces, mi primer consejo ahí es no busquemos lo complejo, busquemos lo sencillo. Hay muchas opciones en el mercado de diversos precios y si de repente somos una pequeña empresa, mi consejo ahí sería busquen aliarse, porque así como uno que puede ser pequeño, hay varios que están haciendo lo mismo y pueden aliarse con una empresa que eso nos pasó inclusive a nosotros, con una empresa no grande, sino mediana, y aliarnos con una empresa que ya tenía todo un paquete de motos excelentemente preparadas y que te decía, yo tengo este protocolo de entrega muy bonito, y claro, entrega tus productos de tu empresa, pero también de 10 o 20 empresas más, ¿no? Entonces,
esa empresa gana y tú ganas porque también no tienes un sobrecosto de alguien personalizado. Yo creo que no hay esa necesidad, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, así al igual como les hablaba al inicio, de no descuidar el tema de la protección de nuestra gente, porque finalmente eso nos permite darles tranquilidad y obviamente nos va bien. También no descuidar la imagen en el punto de entrega, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en este momento que hemos pedido algo y en algún momento nos ha tocado recibir un paquete que desconfiamos, ¿no? Que la persona no nos dio confianza, que nunca usó alcohol, que de repente estaba todo sucio. Yo creo que hoy la pandemia sí tiene un trasfondo que es, no estamos hablando de jugarnos con algo no valioso, sino estamos jugándonos con algo que es lo más valioso, que es nuestra salud, ¿no? Entonces no escatimemos y cuidar en eso. Dale, sí, Karen. Disculpa la interrupción. Hablabas digamos, la imagen, ¿no? Ahora, de la imagen de la empresa. Ahora que digamos, las entregas a domicilio, digamos, es el servicio que está, digamos, primando ahora. La imagen, ¿no? ¿Cómo está trabajando las empresas la imagen, ¿no? Del repartidor, del distribuidor, ¿no? ¿Cómo están viendo ese tema? ¿Están poniendo más atención? ¿Están, digamos, filtrando las empresas que ofrecen estos servicios, ¿no? de entrega de productos, servicios? ¿Están poniendo más atención? Sí, a la yo imagen, creo que ¿no? hay dos puntos claves en la pregunta que haces, ¿no? Uno es lo que ya les decía, el cuidado de cómo haces la entrega, o sea, que tu cliente se sienta seguro al recibirla, que muestren algún protocolo, ¿no? O sea, hoy vemos que la mayoría, si es una entrega de una moto o un paquete pequeño, ponen un banquito, le echan alcohol, ponen el paquete, le echan alcohol, se alejan y entras y recoges, ¿no? Entonces, cuidar mucho eso, pero también, y no escatimen en eso, es consejo porque al final las personas van a seguir como clientes consumiendo tu producto en la medida que lo sientan seguro. Y es una realidad. O sea, nosotros lo hemos vivido y lo hemos comprobado en la medida que la gente, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, vendemos productos que no son de primera necesidad. Entonces, que la gente, si lo compra y no se siente seguro y no es primera necesidad, dice, listo, ya no lo compro más. O sea, puede que ahí en el miedo me pase el virus. Pero si lo compro y veo que es seguro, lo voy a seguir comprando, porque digo, hey, sí, es parte de la propia necesidad que yo genero. Y aquí voy. Entonces, el segundo punto es no descuidemos la imagen per se del producto. Porque puede ser el protocolo súper bueno, pero si lo empaquetamos mal, en una bolsa que llega rota, que no da una garantía, que de repente un sticker que nos puede valer ni 10 céntimos, a la persona le da esa sensación de confianza. Entonces yo les digo, sí crean en eso, porque hoy la gente está buscando esa sensación de seguridad. En cómo llega su producto, en lo que ha pedido, y en la persona que lo entrega. Si unen esas dos cosas, obviamente optimizando los costos en las medidas de sus recursos, y como les digo, no inventando la pólvora, sino inclusive generando alianzas con ya empresas que están haciendo esto, y ya han salido al mercado y son nuevas y no son muy grandes, pero lo están haciendo bien. Yo creo que es un buen primer gran impulso como para que el producto tenga acogida. O sea, yo les diría, a título personal, son muchos lugares de comida en este año y medio que jamás antes hubiera pensado pedir porque estaban muy lejanos o lo que fuera. Pero hoy, por tema de oferta o lo que fuera, he pedido y solo la forma en que llegó empacado me dio tranquilidad y la comida pudo ser solo buena, pero ya la suma de empaque, entrega y producto no muy bueno, pero bueno, me hizo cliente fiel, ¿no? Bien. Y para finalizar ya la entrevista, Fernando, sabemos que por el contexto hay muchas ausencias del factor humano, operativo, que hace las entregas, conductores, ¿no? Motorizados, etcétera, por el tema sanitario, ¿no? O se enferma, o un familiar se enferma, tienen que atenderlos, entonces cancelan, suspenden. La pregunta es, ¿hay mano de obra reemplazable o es escasa? ¿Cómo hacen cuando, digamos, la empresa que va, el camionero no cancela y el motorizado cancela? ¿Cómo hacen para, digamos, responder ante esos percances?
Sí, digamos, yo te dividiría la respuesta en dos. Uno, el concepto más planificado, y otro, el concepto de repente más responder ante emergencias, ¿no? Eso va a pasar, y nos va a pasar seguido, ¿no? Entonces, para mí el concepto planificado es tengamos el plan A, B y C. Fernando, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo mi estructura, yo opero así, pero yo mismo con mi equipo, así sea mediana o pequeña empresa, sí decir, ok, tener ya los contactos o referencias de otras empresas u otros choferes, porque yo sí les digo, al menos en mi experiencia, sí puedo decir que hoy hay oferta. O sea, si hay ofertas, hay capacidad de responder rápido, ¿no? O sea, la propia situación y afectación laboral, es decir, mucha gente ha perdido sus trabajos en esta pandemia, pero digamos, el recurso más práctico que no requiere tanta inversión como para volver al mercado laboral es justo esa parte logística. O sea, yo podría hacer un taxi, o podría comprarme una moto, o alquilarme una moto y con eso hacer estos servicios, ¿no? Entonces, si hay oferta, entonces la planificación yo la marcaría así, ¿no? Tener mi estructura fija, es el plan A, el plan B es, ok, me falla lo más crítico, tengo esta otra empresa, oye, el plan C es el plan caótico, y les digo, solo piénsenlo y planteen, aunque sea una solución. Pero el ya tenerla les va a quitar muchos dolores de cabeza, porque créanme que pasa justo ese escenario más crítico, ¿no? Me ha tocado vivir en que gente crítica de logística, simplemente uno se contagia, y como tuvo contacto con varias más personas, a todos los mandas de cuarentena y perdiste todo un equipo de trabajo. Y en el caso más de emergencia, en donde, no sé, tenías un día atención de pedidos y ese día te falló todo, y te sabes que el plan B y el plan C te va a funcionar de acá a 3 días y no para resolver la emergencia, dos sugerencias que puedo dar, ¿no? Siempre seamos transparentes con el cliente, ¿no? Yo creo que los peores ejemplos lo hemos vivido de empresas grandes, ¿no? O sea, creo que no es hablar mal, pero los retails, pues, vieron una época en donde vendieron de todo y no tenían cómo entregarlo, ¿no? Y la imagen de la empresa se veía dañada, ¿no? Claro. Entonces, y esa ya no se recupera, ¿no? O sea, obviamente van a seguir con sus ventas, son empresas muy grandes, pero haces un daño que no terminas de recuperar. Entonces, eso en la relación consumidor, cliente, empresa, no deben perderlo. Entonces, sean honestos, si van a tener un delay, infórmenlo, acepten devolución, opción A, ¿no? Obviamente para mí esa opción A sería la última, y si quieren salvar la venta, como les digo, hay oferta, también tengan esos recursos, empresas pequeñas, hay muchas empresas pequeñas de motoristas, hay transportistas que hoy viajan, y por eso digo que hay oferta, que viajan con carga a medio llenar, ¿no? Entonces tienen disponibilidad. Entonces, claro, de repente si tu compromiso de entrega era 2 horas, 3 horas, pues vas a entregarle, y ya no en la mañana en 3 horas, pero vas a entregar en 6, en 8 horas, porque contactaste a un transportista que ya tiene una ruta de mediodía y que está a media carga y que te va a solucionar ese impasse, ¿no? Entonces, manejen esos dos conceptos, ¿no? El emergencial y el planificado. Correcto. Muchas gracias, Fernando, por tus comentarios, tus recomendaciones. No, Karel, gracias a ti, muchísimas gracias. Espero haber sido servido de ayuda, como decía al inicio. Creo que todos aprendemos en esta coyuntura que sé que ha sido difícil para todos, pero yo creo que ya estamos viendo la luz, así que es lo mejor que nos puede pasar. Así es. Muchas gracias, Fernando. Bien, finalizando el programa, en esta última secuencia, en la cual hablamos de temas para el bienestar mental, emocional, físico y espiritual de las personas de cualquier edad, tenemos como invitada a Violeta Pita, quien es coaching espiritual multidisciplinaria, a quien damos la bienvenida para hablar de angeloterapia. Bienvenida, Violeta, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Karel, también a ustedes por invitarme, y también al programa Global Informa, por tener la oportunidad de poder hablar un poquito acerca de estos magníficos seres como son los ángeles. Bien, sí, antes quisiera hacer mención al auspiciador, en este caso es Global Holistic Treatment,
que es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar emocional, mental, físico y espiritual, destinado a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier espacio geográfico. Es justamente la empresa que trae, en este caso, a Violeta Pita para hablarnos de la angeloterapia. La empresa cuenta con expertos terapeutas, como nuestra invitada, ofreciendo servicios desde los servicios más convencionales en terapias, como los más alternativos. En este caso hablaremos de la angeloterapia, todo por videoconferencia y de manera digitalizada. Redes aparecen en pantalla. Sí. El tema de hoy es la angeloterapia. Y bueno, pues, verdad, quisiéramos saber varias preguntas. Vamos a aprovechar el tiempo, tratar de responder con la más relevante. Quisiéramos, Greta, entender primero ¿existen realmente los ángeles? ¿No? Son como aparecen en los dibujos, ¿no? Con alas, son, digamos, caucásicos, no tienen esa apariencia. ¿Existe alguna evidencia también de la existencia de estos seres? ¿Por qué se ha hablado siempre de ángeles? ¿No? Y también saber cómo comunicarnos con ellos, si es necesario hacerlo a través de una persona, en este caso, tú, ¿no? Tú eres el vínculo entre la comunicación entre los ángeles y las personas, o uno lo puede hacer solo, y quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer. O sea, ¿cuáles son los requisitos? A ver si nos ayudas a entender todas estas preguntas. Primero, ¿cómo existen o no existen los ángeles y cómo son? ¿Y cuáles son las evidencias, ¿no? que acreditan la existencia de estos seres? Bueno, los ángeles, por supuesto que existen, son chispas divinas, son seres luminosos que emanan desde la misma presencia de nuestro Creador, ¿no? Nuestro Dios. La divina presencia yo soy que ha creado todo el universo, sea como nosotros le llamemos. Entonces, estos seres divinos, estas chispas de luz, realmente son seres inmateriales, son seres energéticos, pero tienen la capacidad de asumir la forma que nosotros tengamos en la mente al momento de comunicarse con nosotros, para no asustarnos y también para que nosotros podamos darnos cuenta que ellos están con nosotros. Hay personas que tienen la capacidad de ver este tipo de energías, como son las personas con habilidades psíquicas, por ejemplo, los clarividentes, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, relatan que los han visto como seres altos, con alas brillantes, ¿no? De cabellos largos, aunque, repito, realmente esa es una imagen, digamos, que ellos adoptan justamente para, digamos, de alguna manera corresponder con el imaginario popular, porque es así como lo ha retratado siempre en la Biblia, porque realmente, ¿no? Como decía, son seres energéticos y son como chispas de luz. Se dice, ¿no? He escuchado que los ángeles son extraterrestres. ¿Qué tanto de cierto es esto? Bueno, hay personas que sí los asocian con extraterrestres, pero inclusive en la Biblia, ¿no? Cuando hablan de la estrella de David que estuvo guiando justamente a los Reyes Magos para poder llegar a visitar y a estar presente en el nacimiento de Jesús, muchos historiadores dicen que, y gente entendida en el tema, dicen que en realidad no era una estrella, sino era un platillo volador que iba guiando justamente toda la travesía de estos Reyes Magos para poder llegar al nacimiento de Jesús. Hay muchas versiones realmente, ¿no? Y esa tradición que los va a identificar justamente con estos extraterrestres, ¿no? Realmente lo que sí sabemos a ciencia cierta es que son seres sumamente amorosos, son seres energéticos y sobre todo vienen a ser la fuerza activa de Dios, es decir, Dios los tiene o los ha creado para ayudarlo en diversas misiones, como puede ser ayudar a la humanidad, sanar, proteger, ayudarlo a crear nuevos mundos, es decir, tienen un campo de acción muy amplio, porque forman incluso diferentes clasificaciones, ¿no? Los tenemos agregados, los tenemos, por ejemplo, como tronos, como serafines, como arcángeles, ángeles, o sea, hay muchos tipos de ángeles según la misión que ellos cumplen. Por ejemplo, en la tierra, los que nos ayudan muchísimo, además de los ángeles protectores, los guardianes de la tierra, ¿no?
Tenemos también, por ejemplo, el caso de los arcángeles, ¿no? Cada uno identificado con un rayo o color diferente, de la sanación, de la protección, de la transmutación de energía, la inteligencia, la sabiduría, la pureza, entonces el amor. Entonces todos esos ángeles realmente siempre van a estar ayudándonos a nosotros en todo lo que nosotros les pidamos, porque siempre van a respetar nuestro libre albedrío. Correcto. Entonces, ¿cómo uno se puede comunicar con ellos? ¿Hay requisitos? ¿Hay un requisito para poder comunicarse con ellos? ¿Es a través de un tercero? ¿Lo podemos hacer nosotros mismos? Y si lo hacemos nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay un protocolo? ¿No? ¿Hay no sé, un llamado, una convocatoria especial, una frase? Realmente todos tenemos la capacidad de desarrollar esta conexión con ellos, porque todos tenemos dentro nuestro una chispa divina, pues somos creación, ¿no? de Dios. Sin embargo, para poder tener una conexión clara con estos seres, tendríamos que desarrollar un silencio interior, y esto se logra a través de la meditación. Por ejemplo, tener la costumbre de meditar, ¿no? Un momento al día, tener la costumbre de orar, tener la costumbre de comer, o sea, alimentarnos de manera sana, evitando los excesos, el alcohol, las drogas, de tener siempre un espacio de conexión incluso con la naturaleza. Eso favorece mucho, por ejemplo, cuando uno está en un parque, en la playa, en un lugar natural, y siempre conectados, como digo, a través de la oración, de la meditación, que consiste en elevar nuestra frecuencia vibratoria. Para eso se puede utilizar diferente música, y tratar de conectar con esa energía espiritual que emana de la creación, de la tierra. Sin embargo, también existe otro camino para la gente que no ha podido desarrollar aún esta conexión, y es poder comunicarnos con ellos a través de los angeloterapeutas, como es mi caso, ¿no? Es una de las disciplinas que yo manejo, es la conexión con los ángeles, y eso lo hago yo siempre con una música especial. Utilizo siempre, o sea, trato de dejar al día tiempo para conectarme con ellos, converso con ellos, los saludo, o sea, los tengo siempre presentes. Y justamente mencionas de la angeloterapia. ¿Qué es la angeloterapia y cuáles son los beneficios de esta técnica, de esta disciplina? Bueno, realmente se trata de una disciplina terapéutica, o sea, espiritual, en la cual el canal, en este caso el intermediario o el terapeuta en ángeles, va a hacer una conexión entre el consultante y los ángeles para poder ayudar al consultante en las cosas en que él requiriese apoyo, sea orientación, sea, por ejemplo, una guía, algún tipo de sanación de repente, ¿no? Estrés, miedo, ansiedad, darle algún mensaje, protegerlo, transmutar de repente alguna energía densa que el consultante tenga. Es decir, realmente el campo de acción de estos seres de luz es muy amplio, es muy variado, y depende mucho de la fe del consultante, porque la fe es lo que va a permitir abrirnos justamente a estas energías de creación que van a impactar en nosotros para ayudarnos, como también en tener una mente abierta, en no poner ninguna traba entre nosotros y estos seres. Bueno, lo que me están pidiendo mucho ahora con el tema de la pandemia, y la gente está estresada, me están pidiendo mucho, por ejemplo, ayudarlos a calmar el miedo, ayudarlos con la ansiedad, con el estrés, ayudarlos a relajarse. Inclusive hay mucha gente que está ahora muy dolida porque ha tenido pérdida de seres queridos. Entonces me están pidiendo también, por ejemplo, el tema de ayudarlos a restablecer su corazón que está roto. De repente también ayudarlos a sanar relaciones con sus familiares, con seres queridos. Todo eso de ahí nos permite hacer justamente estos seres de luz. Es más, hasta incluso comunicarse con seres que ya partieron, ¿no? Realmente sí. Es muy amplio el campo de acción. ¿Qué mensaje nos pueden dar a nosotros ante toda esta crisis generalizada, ¿no? Sanitaria, política? ¿Qué mensaje nos pueden dar? ¿No crees que nos puedas dar un mensaje breve, puntual? Sí. Bueno, lo que ellos me están diciendo ahora es que, digamos, si quisiéramos una herramienta para poder salir de esta crisis, es la unidad. Tenemos que unirnos todos como país. Solamente unidos y empoderados en nosotros mismos, en nuestra esencia. ¿Quiénes somos nosotros? Somos seres hijos de la divinidad. Bueno, si te han dicho eso, en verdad es un mensaje, digamos, profundo,
Bien, ha sido Violeta Pita, coach espiritual multidisciplinaria, maneja también la angeloterapia, la pueden contactar a través de la red de Global Holistic Training. Muchas gracias por tus aclaraciones, información y por este mensaje final. Gracias, Violeta, por tu participación. Muchas gracias también a ustedes, a Global Informa, a Karel y también a Stephanie. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que haya una siguiente oportunidad. Gracias. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el contenido y los invitados les sea a todos de gran utilidad, los temas también, los reportajes elaborados por el equipo de prensa, les sea a todos de información. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Yo soy Karel Velázquez. Muchas gracias.